Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Phillips. Me desempeño como ingeniero industrial en Frigorífico Gorina. Ya hace algunos años que trabajo ahí. Hoy les voy a contar mi experiencia. Nosotros fuimos adjudicados en la última ronda Mini Renovar 3 con un proyecto de biogás. Y bueno, no me voy a centrar tanto en tecnicismos, simplemente les voy a contar un poco cuál fue nuestra experiencia que nos preguntamos, ¿no? O sea, el core nuestro del negocio es faenar animales vivos y obtener muchos residuos. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿qué hacemos con todos esos residuos? Entonces, les voy a contar un poquito primero quiénes somos, qué es Frigorífico Gorina y después cómo llegamos al proyecto de biogás. Frigorífico Gorina, bueno, es una empresa líder actualmente en la industria cárnica argentina. Estamos acá en el Gran La Plata, en la localidad de Joaquín Gorina, lindante con Melchor Romero. La verdad que en el último tiempo nos hemos visto de alguna manera beneficiados con las políticas exportadoras de nuestro rubro. Por ende hemos podido proyectar las exportaciones de carne año tras año y eso nos ha dado nuevas preguntas y nuevos desafíos. Gorina cuenta con una capacidad de faena mensual de 28.000 cabezas y procesa 7 millones de kilos de carne. Tiene una despostada que le inauguramos en el año 2015 con una capacidad de 8.000 cuartos en 2 turnos y eso nos hace que procesemos 300 toneladas día de producto terminado, ¿no? Esa es la despostada. Contamos con 950 personas, 700 de planta permanente, 250 contratadas. Esta es la faena anual del Frigorífico Gorina versus la faena anual a nivel país, ¿no? Representamos aproximadamente el 2% en evolución para que tengan una noción realmente de el potencial de lo que vamos a hablar posterior, ¿no? Ahí les pongo un cuadrito básicamente de cómo a través de un animal vivo se descomponen los distintos rendimientos de los subproductos que se obtienen. El 60% del animal representa los kilos carne, las conocidas media res que ustedes ven en las carnicerías y todo. Después tenemos grasa, cuero, cabezas, extremidades, órganos, grasa visceral y contenido ruminal, que son básicamente los productos que vamos a estar utilizando para la generación de biogás. Gorina exporta actualmente, en el año 2018, exportó 47.000 toneladas, hay un proyectado para este año de 55.000 toneladas, estamos dentro de los 3 frigoríficos exportadores más grandes del país. Esto es un poco los destinos comerciales. Les pongo esto porque de alguna manera les quería comentar cómo China irrumpió en el mercado y cambió también el paradigma y hace que nos tengamos que hacer nuevas preguntas, ¿no? Respecto del crecimiento y de cómo ellos están firmes ante una demanda y cómo nosotros podemos proveerle de esa demanda que China requiere. Bueno, en resumen, la capacidad del área despostada son 2.500 metros cuadrados. Tenemos 6 líneas de producción, procesamos 500 cuartos por hora, hacemos 1.500 cajas de producto por hora. Incorporamos tecnología que tiene que ver, bueno, todo esto está todo automatizado. Tenemos una unidad de tratamiento de aire que tiene que ver con cómo distribuimos la temperatura en el ambiente. Hacemos pesado dinámico, todo esto podemos hacer trazabilidad individual.
Lo que nosotros identificamos es que entra un animal en pie y podríamos llegar a identificar corte por corte lo que estamos metiendo en cada una de las cajas. Bueno, acá es donde nosotros, ante ese escenario de el frigorífico, empezó a hacerse nuevas preguntas. Bueno, sobre la base de este crecimiento que tenemos proyectado, ¿cómo seguimos pensando en ampliar nuestros sectores, nuestras áreas productivas? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia? Y ahí es donde empiezan las preguntas, ¿no? ¿Cómo incrementar nuestros índices de eficiencia? Hablar de eficiencia, digamos, no es fácil. Cuando vos ya lograste determinados niveles productivos y todo, lograr una eficiencia superior, siempre esas preguntas simples son las que quizás son las más difíciles de responder, ¿no? ¿Podemos incrementar los volúmenes en los distintos procesos? ¿Podemos optimizar los puestos de trabajo? Son las preguntas que nos hacemos a diario tratando de buscar una optimización de los procesos. ¿Podemos reducir y optimizar el uso de los servicios? ¿Cómo le damos valor a los desechos? Todo esto hace de que nosotros, ante un crecimiento productivo, empezamos a tener una demanda superior de servicios y empezamos a generar también mayores desechos. Entonces empiezan a surgirnos dudas, como toda empresa, para preguntarnos estas preguntas, empezamos a dimensiones de planta de tratamiento. Fueron las cosas que tenemos. O sea, para darle valor a nuestros desechos, tuvimos que decir, bueno, ¿cómo estamos con nuestra planta de tratamiento? Y ahí es donde empezamos también a vincularnos con los organismos oficiales, de alguna manera que, como ya todos sabemos, este es un país en el que es complicado dinamizar las acciones entre todos. Entonces, municipio, OPDS, Secretaría de Energía, CAMESA, Autoridad del Agua, la verdad que transitar por todos esos organismos a veces hasta desalienta. Les puedo asegurar que desalienta tener que recorrer todo eso y no encontrar nunca una acción coordinada de todos esos organismos, porque uno, desde un escritorio, de una oficina, tratando de sortear todas las cuestiones que les hablé, eficiencia, mejora de los procesos, todo, tener que promover un proyecto de estas características y tener que ir a recorrer cada uno de los escritorios para que digan, no, te falta la firma, te falta el papel, te falta, realmente es tedioso. Dimensión del plan de tratamiento, eso fue un requerimiento que nos exigió el ADA en función de esto del crecimiento. Nosotros queríamos seguir creciendo, queríamos proyectar mayor cantidad de paneles, plan de tratamiento. Ahí tenemos que decir que realmente el ADA promovió un programa que es un programa de reconversión tecnológica, en el cual instaba a las empresas a que, adhiriéndose a ese programa, pudiésemos desarrollar una planta y en el transcurso del desarrollo de la planta tener algún tipo de beneficio respecto a inspecciones, requerimientos, que es realmente las acciones simples. Yo vuelvo a repetir, las acciones simples son las que realmente logran materializar los grandes procesos. Entonces, fuimos a Autoridad del Agua, seguimos en el proceso con Autoridad del Agua, validando, colegio, o sea, siempre es una ronda permanente de interacción constante. Bueno, se diseñó la planta de efluentes, se validó la planta de efluentes, estamos pronto al inicio y a la construcción de la misma, y todas estas cosas hicieron a que nos empecemos a preguntar, bueno, planta de efluentes, ¿qué beneficios podemos darle a todo esto, ¿no? Entonces, cuando llegamos a desarrollar una planta de efluente con los ingenieros y todo, dijimos, bueno, la planta de efluente que nos están sugiriendo realmente nos genera una cantidad de residuos industriales orgánicos
muy grandes. Y acá aparece la buena propuesta del renovar, ¿no? Que un colega, ya un frigorífico, había licitado para el Renovar 2, y la verdad que cuando uno hacía los números parecía muy interesante. Empezamos a indagar a ver cómo era. Tuvimos también la incertidumbre de que no se lanzaba el Mini Renovar 3, entonces el Renovar fue realmente, incentiva mucho este tipo de proyectos, porque si no, personas o empresas que el core principal no es la generación de energía renovable, necesariamente tiene que haber programas estatales que apoyen o que incentiven para que vos te salgas del core de tu negocio y que pongas foco en otra cosa. Más allá de que puedas contratar a los profesionales, las empresas que te asesoren, es importante que siempre sea el Estado el que promueve este tipo de situaciones, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer escuela, porque como no entendemos profundamente sobre el tema, tenemos que empezar a asesorarnos, empezar a investigar como es, entonces es importante que el Estado promueva. Siempre es bueno también que el Estado coordine. Tenemos una cuestión ahí con el tema de la coordinación entre los municipios, la provincia, la nación, que realmente hace que estas cosas no sean lo suficientemente dinámicas como debería ser, ¿no? Bueno, las oportunidades que vimos es responsabilidad social empresaria, que era otra de las cosas que nos interesaba, y la sustentabilidad. Como también la industria frigorífica siempre fue una industria no mal vista, pero quizás, si bien está muy asociada a nuestra idiosincrasia, el empezar a incorporar tecnología, el saber que es una industria que realmente se puede desarrollar cosas nuevas, es muy interesante, porque aparte es una industria muy nacional, que emplea muchísima gente y que a veces no se toma real conciencia del potencial que tiene en distintas aristas, ¿no? Bueno, vamos ya un poco a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento básicamente es, los que conocen en qué consiste. Nosotros tenemos dos grandes corrientes verdes, corrientes rojas. Las corrientes rojas son todas las que se generan en los sectores donde hay generación de visceración, donde hay generación de desposte, en la higiene de los sectores. Y tenemos la línea verde. La línea verde es básicamente en la zona de tripería, donde se hace el despance del animal. Si conocen o recuerdan, el famoso piso de mondongo se origina básicamente del sector de tripería, donde se abre la panza del animal y genera una cantidad de rumen importante. Si se recuerdan el grafiquito que les mostré, estamos hablando de que el 9% del peso vivo del animal termina siendo rumen. Entonces tenemos una cantidad de materia orgánica importante. La línea roja lo que hacemos es, lo pasamos por distintos procesos de filtración en la etapa de los efluentes y vamos filtrando. En cada etapa de filtración vamos obteniendo un poquito más de residuo. Siempre en dos grandes líneas, línea verde y línea roja. Cuando planteamos planta de efluentes, acá hay un punto muy importante que es una decisión esta, es la de, en el proceso de ecualización pulmón antes del ingreso a las DAF, LAF es la flotación de aire disuelto, es incorporarle coagulantes y polímeros. Eso hace de que la remoción de DBO y de QO sea mucho más grande y todos los sólidos disueltos o todos los sólidos que están dispersos en los efluentes sea una retención mucho más abrupta, mucho más violenta, lo que nos da la certeza de poder separar los líquidos para las etapas posteriores y los sólidos, que son básicamente lo que le van a dar de comer al biodigestor, ¿no? O sea, el biodigestor, si la mayoría está familiarizado, nuestra panza es un biodigestor. De alguna manera,
en el cual está procesando todo lo que comemos y lo liberamos de distintas formas. Esto es una DAF, estos son las rejas automáticas, estos son tamices rotativos, básicamente que son todas unidades de filtración y de separación de sólidos. Acá tenemos una componente básicamente de la cantidad de BO, de QO, el pH, la temperatura de los efluentes que actualmente Gorina genera. Acá tenemos aproximadamente, nosotros consumimos 5 millones de litros de agua por día en 2 corrientes, ¿no? Es una industria muy demandante de agua. Y acá tenemos los sustratos que estamos generando con la separación. Tenemos los lodos flotados del DAF de línea roja, aproximadamente 70 toneladas diarias. Acá este cuadrito muestra la capacidad de metano que tiene estas corrientes. Los lodos flotados en línea verde, rumen y estiércol. El sancochado es todo el proceso de cocción que se realiza en los digestores. Nosotros por normativa tenemos que todo aquello que va decomisado o todos aquellos animales caídos se tienen que procesar de forma especial y se tienen que cocinar en digestores. Entonces nosotros obtenemos un total con grasa de faena. Esta es la grasa de faena cuando nosotros evisceramos el animal en la sala de faena y vamos retirando los cueros, las vísceras rojas y todo lo que tiene que ver con las panzas y todo. Ahí también se hace un perfilado, se va sacando grasa animal y ustedes pueden ver, esto tiene mucha capacidad de generar metano, pero para nosotros también esto tiene un valor comercial muy importante. Esto hoy va a aceverías y graserías. Actualmente el 3%, esto es 3 toneladas y generamos mucho más, ¿no? Entonces, residuos sólidos, estiércol, grasa de línea de efluentes rojos, grasa de línea. La cuenta de los tecnólogos, los que saben, nos dicen que nosotros podemos generar con esta cantidad de toneladas día de residuo 1,5 megas, que fue para lo que licitamos en el mini renovado. Esto es un esquema típico de una planta, es muy simple, lo explicó muy bien Marcelo en la anterior charla, en el cual básicamente con los sustratos, hay algunos sustratos que hay que triturarlos para darle de comer al biodigestor. Cuando nosotros mejor masticamos, mejor digerimos. Lo mismo le pasa al biodigestor. Si hay elementos grandes, los tenemos que triturar y tratar de particionarlos, tratar de llegar con los sustratos más diferenciados, básicamente porque acá en la alimentación al biodigestor lo que tenemos que hacer es generar una receta. Cada tecnólogo te dirá de qué forma y de qué manera hacer. Acá hay toda una ingeniería, porque la idea es, nosotros estamos generando en línea durante el proceso productivo productos que tenemos que ir almacenando y la idea es tratar de alimentarlos en forma automática al biodigestor. Esto básicamente genera, ya sabemos, el biogás, que después son transformados en los cogeneradores, el digestato. Esto es muy interesante porque el digestato, si bien actualmente se está peleando por una ley para ver qué hacer con los sustratos, es un sustrato que acá nosotros lo vamos a pasar por una centrifugadora y vamos a separar el líquido del sólido para deshidratarlo y poder generar fertilizante natural. Nosotros estamos en una zona de quinta en el cual podemos deponer en la Farmir o en las quintas de alrededor, podemos deponer el sustrato, el digestato. Bueno, básicamente líquido para cada línea,
tamiz, ecualización, dosificación de productos químicos. Esto es lo que hace a la planta de efluentes líquidos. Neutralización, flotación de aire disuelto, barro activado con remoción de nitrógeno, desinfección, que es la cámara de cloración. Esta es una típica planta de efluentes que tiene que cumplir cualquier planta industrial que trata efluentes líquidos con alta carga orgánica, ¿no? Y después lo que tiene que ver con el sólido, que es mezcla y preparación de sustratos, la biodigestión anaeróbica, generación y almacenamiento de biogás, cogeneración y la deshidratación del digestato que hablamos. Bueno, esa es un poco nuestra experiencia, es resumida, es breve. La intención de esta charla, cuando me convocaron, era expresarles realmente que para nosotros fue un desafío, sigue siendo un desafío. Si bien licitamos con Renovar, estamos todavía con algunas cuestiones burocráticas para terminar de firmar los contratos. Así que, bueno, desde ya gracias. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo en realidad el comentario no es sobre la planta de producción, sino me llamó la atención la cantidad de litros de agua que utilizan. ¿Qué tipo de recuperación de agua realizan? Actualmente no hacemos ningún tipo de recuperación, estudiamos. Fíjate que todo esto para nosotros es un nuevo desarrollo. Sabemos que existe ósmosis inversa, nanofiltración y todo eso, que podría llegar a ser interesante, pero imagínate que estamos en una etapa embrionaria. Estamos pasando por todo eso. Una vez que tengamos la salida del efluente, que también tenemos que hacer un nuevo tendido para terminar de tirar al arroyo los efluentes, podemos pensar en algo de recuperación. Podríamos utilizar, pero la verdad que actualmente no lo estamos haciendo. Actualmente tenemos una planta de efluentes. O sea, actualmente tenemos que readecuar la planta de efluentes pensando en el crecimiento. Hoy Gorina faena 28.000 cabezas y tiene un proyecto para ir a que son aproximadamente 1.200, 1.300 cabezas por día, dependiendo de la época. Tenemos un proyecto de ir a 2.000 cabezas por día. Una consultita. Con referencia al ingreso del animal, ingresa vivo. Correcto. El cuero lo comercializan. Sí. El pelo del cuero, ¿qué están haciendo? Porque estamos trabajando con Laura Garro en un proyecto para hacer compost con el pelo de la vaca. Va con el cuero. Va con el cuero. Es una cuestión de la curtiembre. La curtiembre lo separa. Ok, gracias. Buen día. ¿Qué clase de ingeniero se encarga de todo este proceso? ¿O qué grupo de ingenieros se encarga de todo este proceso? Es decir, ¿usted solo o todo el equipo? En realidad, por lo general, las empresas, dependiendo la envergadura de empresa, tenés un área de ingeniería que nace con la inquietud en este caso pueden llegar a ser los dueños, puede llegar a ser la ingeniería que le solicite a los dueños o los motive para decir acá hay una oportunidad y que les comente de alguna manera en presente y te dé el visto bueno. En el caso nuestro nosotros contamos con un departamento de ingeniería y dividido con un departamento de mantenimiento que también que tienen ingenieros. Cuando vos encarás estos proyectos, si realmente le ves viabilidad, empezás a contratar empresas de ingeniería ya especializadas para desarrollar planos de detalle, todo lo que tiene que ver con estudios un poquito económicos. Buen día. Una vez que esté funcionando la generación de energía, ¿eso se inyecta a la red general o les permite cierto autoabastecimiento? La verdad que lo interesante de esto es poder vender la energía porque es un precio subsidiado. O sea,
los contratos te dan la oportunidad de decir, vos, algo vas a utilizar y vas a usar, pero a vos conviene depositar el contrato. De hecho, ellos te hacen que vos crees una empresa, una sociedad, en el cual después vos te tenés que inscribir como MEM, en el MEM te tenés que inscribir y tenés que respetar el contrato que suscribiste, ¿no? que firmaste. Entonces podés llegar a utilizar, dependiendo en este país, si se respetan la contrata, te va a convenir siempre vender la energía. Ahora, no saben. Gracias, buen día. ¿Tienen algún tipo de demanda por parte de los clientes de ustedes internacionales en cuanto a certificaciones, en cuanto al tratamiento de las plantas de efluentes, demanda de ISO 14000 y de otro tipo de certificaciones con respecto al cuidado que hacen del medio ambiente? Mira, nosotros certificamos varias normas y cada vez es más requiriente por parte de los clientes todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. De hecho, somos uno de los principales proveedores de McDonald's a nivel regional y también a nivel internacional, y ellos son bastantes demandantes, no solamente en cuestiones del medio ambiente, sino también en lo que tiene que ver con políticas de faenas con todo el tema de seguridad ambiental y todo eso. Sí, tenemos y nos exigen cada vez más. El único que no exige tanto es China. China realmente están tan ávidos de demanda que realmente tienen que sortear un montón de necesidades. De hecho, la última crisis que están sorteando ahora, que también fue que tuvieron que sacrificar por la fiebre porcina casi 7 millones de cerdos, ha hecho que saliesen al mundo a demandar proteína animal de una manera, te diría, casi frenética. Entonces mucho no puede, y hoy es el 60% de las exportaciones argentinas terminan en ese país. Una consulta, para cuando realizaron el diseño del proyecto del biodigestor, ¿hicieron algún ensayo de actividad metanogénica para ver cuál va a ser la rentabilidad, digamos, de la biodigestión de los residuos, o directamente lo sacaron a partir de otras experiencias o bibliografía? Dos cosas. La primera es que un colega haberse metido, un colega muy familiarizado con nosotros, eso nos dio cierta tranquilidad. Es decir, bueno, otro lo hace, por algo debe ser. Y después los tecnólogos, son los tecnólogos. Hay varias empresas internacionales. Europa ya está muy involucrada con esto, y por lo general los tecnólogos te proveen todo ese tipo de estudios. Una de las cosas importantes que acá veo que hay estudiantes y todo, una de las grandes dudas que nosotros nos hacemos siempre es: ¿por qué todo este tipo de cosas tenemos que salir a comprar al mundo? Cuando vos pones a desmenuzar este tipo de proyectos en elementos constitutivos, hay muchas cosas que podrían hacerse en la Argentina. Yo te diría la mayoría de las cosas. Y la verdad, cuando hablamos del trabajo, de esto, del otro, la verdad que cuando nosotros compramos tecnología internacional a través de estos proyectos, estamos comprando trabajo de ingenieros. Después te venden el ingeniero que se pone el casquito y te dice qué tenés que hacer desde otro lugar del país, porque ni siquiera ya te lo mandan acá, ¿viste? Como es costoso y todo, te ponen un casco virtual y te dice cómo tenés que operar la planta. Entonces, esas son las cosas que tendríamos que intentar ver cómo desarrollamos, cómo armonizamos los distintos actores de la cadena este tipo de situaciones. ¿Todos los componentes son importados? ¿No entendés? La mayoría, por lo general, lo que es nacional en este tipo de proyectos es la obra civil. Después, como vos contratás una empresa, un tecnólogo internacional, todos los elementos ellos
te los traen del exterior, ¿no? Todas las bombas, puede ser que algo de cañerías, manifold y esas cosas las compra el operador. Por lo que dan motores, bombas, el valor agregado que ellos les llaman, ¿no? O sea, cuando vos descompones en elementos constitutivos decís, ¿qué es el valor agregado que tienen? Y bueno, puede haber hecho la experiencia, haber hecho 3 biodigestores que haya salido mal, pero hubo alguien que realmente pudo financiar eso que les vaya mal, entonces pues hicieron 150 y le vendieron a todo el mundo biodigestores, ¿no? Porque estás hablando de algo simple. Cuando vos lo ves así visualmente te das cuenta que no hay nada complejo. Y, perdón, una más. ¿Qué costo aproximado tuvieron? El costo de inversión de la parte de los efluentes con el biodigestor ronda los $7 millones. Actualmente los nodos de la planta que está en funcionamiento, ¿cuál es la disposición final? Actualmente es la mayoría de lo que tiene que ver con el sancochado y el cebo, se va a cebo industrial, lo que tiene que ver con el estiércol, land farming y quintas aledañas y... ¿Sin ningún tratamiento directamente de la planta? De la planta tenemos tamices, lo que son los tamices estáticos, separamos líquido y líquido de la parte del estiércol, que es lo que se usa como abono por ahí en la farming, y a veces tenemos que hacer deposición en el CIAMSE como en el relleno sanitario cuando tenemos alguna deposición con un alto costo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con deposición de relleno sanitario tenés un montón de exigencias para poder disponer desechos orgánicos. Bueno, agradecemos al ingeniero Diego Phillips.